recibí. A todos, no estoy feliz. Ya le conté a Fidel porque no estoy feliz. No les voy a contar a ustedes porque no estoy feliz, porque no hay tiempo. Pero no estoy feliz. Tampoco estoy tan triste, pero no estoy feliz. Y hoy vamos a hablar con Fidel sobre, me parece, según entendí, vamos a intentar explorar dos posturas que tienen su contaminación en casi todas las áreas de la epistemología y del pensamiento en general, desde la economía hasta la ciencia, hasta todo, que es, por un lado, se podría decir, de lo que hablamos hasta ahora con Fidel, gradualismo contra revolución, por otro lado, no sé cómo decirlo, boludo, la mano invisible, la desregulación, el libre funcionamiento de los sistemas contra la centralización y el planeamiento humano e inteligente, el diseño inteligente. En fin, vamos a intentar oponer, creo que si tengo que volver una forma abstracta del tema de hoy van a ser paradigmas, me parece que es, tipo épocas y ideas y cómo permean y de qué lado vienen, hasta qué punto están influenciadas, por qué variantes y eso. Así que Fidel, encárgate, te dejé un quilombo interesante. Bueno, sí, me dejaste un kilómetro interesante. Em, Quizás introducir el tema desde mi punto de vista, que es la biología siempre. A mí me fascina la evolución y que sorprendentemente no a todos los biólogos les fascina tanto, pero me, hay dos paradigmas en disputa muchas veces y otras veces coherentes el uno con el otro en biología, que es la idea de la evolución gradual, la que todos creo que tenemos en la cabeza un poco automáticamente, que es que los organismos evolucionan a través del tiempo, de tiempos enormes geológicos, evolucionan muy lento, con cambios muy chiquitos que los van modificando, y en general hay una idea de perfeccionamiento a través del cambio que nace de la idea darwiniana exacerbada por la sociedad inglesa, eh, considerablemente más conservadora y tradicionalista, y como te decía hace un rato, heredera para mí de David Hume, que dice que la costumbre es la gran guía de la humanidad, ¿no? Como esta cosa de el cambio gradual es la norma para el ser humano, y eso se ve reflejado en la teoría de la evolución. Y después en el siglo XX, con otros autores como Eldridge y Gould, aparece una nueva teoría o una forma nueva de ver la evolución de las especies, que es el saltacionismo, que es entender la evolución de las especies como periodos de estasis, es decir, periodos donde no pasa nada, por así decirlo, donde están esos cambios graduales muy lentos, casi imperceptibles, y después grandes saltos biológicos asociados con como momentos disruptivos, revolucionarios, donde las especies cambian radicalmente, es decir, pasar de tener un bicho de 2 patas a tener uno de 8 patas en un tiempo muy corto. Y lo que tiene de particular, que es muy raro muchas veces y que cuando uno está fuera del sistema científico a veces es difícil de entenderlo del todo, es que los mismos sets de datos se pueden usar para una cosa o para la otra. Porque los tamaños entre los puntos, o sea, si yo tengo una dispersión de puntos en un gráfico, los tamaños entre los puntos son tales que yo podría poner un patrón que es una línea recta o una escalerita. Y no hay nada en sí en los datos que me digan que yo tengo que elegir una o la otra. Y a ver, podemos ir por dos caminos. Discutir el saltacionismo contra este más gradualismo o, o discutir hasta qué punto las ideas políticas, pero por políticas estoy tratando de sentirme a política en el sentido más noble y amplio posible. Política en el sentido de todo ocurre dentro de un marco que son humanos organizándose constantemente. Entonces a eso me refiero por política. O sea,
hasta qué punto las ideas políticas permean la scientific endeavor. Tipo, hasta qué punto la época permea vamos a creer, ahora, idealmente la ciencia trata de blindarse de la mayor cantidad de contaminación posible, por eso es tan estricta y tiene métodos tan rigurosos. Así que, nada, en el mismo intento de la ciencia de aislarse y controlar, está implícita la idea de que la pervasión externa es posible. Si no, no sería tan delicada y tan paranoica al respecto. Entonces, como que, ¿qué te interesaría más para esta conversación? Hablar de hasta qué punto la ciencia es permeada por otros factores que la coexisten o cohabitan, o meternos en esta discusión particular de la biología, que también es muy interesante. Yo creo que va a ser más rico el ida y vuelta entre vos y yo en el segundo caso, hablando más de cómo la política influye en los investigadores y en las teorías científicas que están de moda y que son consideradas válidas y racionales incluso. Yo creo que iría más por ahí, pues además siento que puedo aprender bastante de vos, de cosas de política que yo no sé. Para mí siento que me decís estas cosas porque estoy triste, pero bueno. A ver, No, no, no. pero hay un punto en lo que dijiste que me parece particularmente dramático e interesante. En el momento que diste tu ejemplo dijiste, y lo interesante acá es que la dataset funciona para justificar los dos teorías. O sea, como que ninguna teoría estaría a priori haciéndose la pelotuda. O sea, está la empiria y las dos pueden construir una claim razonable para al menos la rigidez científica de ese nicho, para decir lo contrario. Entonces, uno puede creer, cuando vos decís las ideas políticas, o sea, si vas a Palermo a decir tipo que las ideas políticas influyen en la ciencia, todos van a tomar su APA y van a decir tipo mal, las farmacéuticas, o sea, yo no quiero plantear esa discusión me parece una verga. Lo que estoy diciendo es la puerta que abriste cuando dijiste esto de la dataset siendo funcional a dos cosas antagónicas. O sea, para mí hay una rendija. Como la ciencia, y esto puede ser por límites de la cognición humana, hay que ver qué pasa si la tecnología y la inteligencia artificial siguen aumentando, pero hasta hoy, para mí hay una rendija en la cual, esto lo quiero decir con propiedad, para la vara que exige la ciencia, de controlar variables y tener un sustento empírico y tipo ser falseable y todo lo que ya sabemos, o no sabemos, pero no es el momento para explicarlo tampoco, para todo, o sea, algo puede estar aprobado científicamente y aún así quede una rendija para que se cuelen el contexto en el que esa idea es propuesta. Digo, muchas veces se puede colar la política, entendí en el sentido que lo planteé antes, sin ir en desmedro de la rigidez científica. Y me parece importante aclarar eso, es que si tipo, tipo los, qué sé yo, boludo, tipo la Cámara de los Comunes de la época de Darwin tenía un interés en justificar el gradualismo para poder hacer un capitalismo mercantil expansionista en las colonias. No. Tipo, no estoy denunciando una conspiración. Lo que estoy diciendo es, sin ir en desmedro de la ciencia, se te puede colar. De hecho, hasta sostengo que se te cuela y que es un proceso hasta medio del huevo y la gallina. Si vos, por ejemplo, ves el giro en las ciencias sociales, criminalísticas, psicológicas, lo que fuere, de la década del 60 y el 70... estás viendo en algún punto la emergencia de lo que fue la escuela de Copenhague intentando explicar el experimento de la doble endija. Estás viendo tipo el nacimiento de la obsesión con la teoría del caos, con discutir los axiomas de Euclides. Cuando Einstein usó la geometría no euclidiana para plantear la relatividad general, el chabón también le dio medio un palazo a la lógica, al mapeo de la lógica aritmética sobre el mundo. Entonces, ahí vos podés decir que ese huevo y la gallina, decís, ¿por qué las ciencias sociales tuvieron un giro subjetivista? Que obviamente después se fueron al carajo. ¿Y quién influyó a quién? Tipo, si la ciencia, yo creo que la ciencia dura influyó a la ciencia social en el siglo XX, no al revés. Yo creo que el huevo de la serpiente, la semilla del caos, vino de la física.
La física fue la primera que puso a Niels Bohr y Schrödinger y todo eso pusieron arriba de la mesa tipo, che, en el mundo atómico es todo un delirio, ¿eh? Y ahí todos dijeron tipo, banco, y tipo, y se pusieron a flashear. Pero, por eso, tío, ahora de nuevo te tiro la pelota a vos, pero me gustaría plantear esta idea, que hay espacio para las dos cosas. Hay espacio para que la ciencia sea permeable por su contexto, aún habiendo aprobado las varas altas que tiene el método científico. O sea, hay espacio para que para que se cuele sin ir en desmedro de la rigidez. Y eso me parece dramático e interesante. Sí, 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 de base yo creo que uno en general tiene que descartar toda idea conspirativa por el costo, de nuevo, es como una especie de navaja de Occam social, de decir, macho, no hay chances de que todo el mundo, de que todos los científicos del mundo estén conspirando para establecer un... Lo que sí creo, rescatando lo que decís vos, es que hay una cosa del estado de la época que lleva a todas las personas, sea el científico más formado o cualquier otra persona de esa sociedad, hacia una dirección, ¿no? Como que hay una especie de que el río está encauzado hacia un lado, entonces vamos a ir todos para el mismo lado. Eso no quiere decir que todos estemos en una gran conspiración creando un mundo de tal o cual forma, sino que somos producto de la geografía que teníamos atrás y cómo, hacia dónde estamos cayendo ahora. Pero es como la idea un poco de si vos volvés atrás en el tiempo y lo matás a Hitler, entonces no existiría el nazismo, ¿no? Y nos hubiésemos zafado todo de la Segunda Guerra. No, no, en general son situaciones de época, es decir, si no hubiese sido ese demente, hubiese sido otro, pero probablemente el mundo ya iba encauzado en esa dirección, como que no es una cuestión de individuos o de conspiraciones particulares, sino de que hay una mentalidad de la época que va para un lado o va para el otro. Cuanto más avanzamos en la globalización, más es a nivel sistémico del mundo, ¿no? Entonces, yo recuperaría que la ciencia es permeable al estado mundial. Lo que sí creo notar, pero de vuelta, creo que viene de un poco mis creencias políticas de base, es que cuando se empiezan a levantar los sistemas de coerción, que para mí a lo largo del tiempo, yo estoy con Pinker, que cada vez los humanos somos más libres, eh, cuando se empiezan a levantar esos sistemas de coerción, aparece muchísima mayor diversidad en las teorías científicas y eso nos ayuda a encontrar cuál es la verdadera y cuál es, o cuál se acerca más a una posible verdad y cuáles funcionan mejor. Como que en un sistema altamente coercivo, donde ese estado de época regional incluso está tan forzado como por ejemplo en la época de Darwin, ¿no? Que, o sea, el darwinismo social era algo que básicamente, o sea, salirse de esa idea era revolucionario y era incluso castigable o visto mal, o como por ejemplo la genética en la Unión Soviética era algo que no se permitía estudiar en muchos casos porque iba en contra de la idea de que todos los humanos eran iguales. Eh, esos tipos de sistemas coercivos sí pueden achicar el mundo científico que se desarrolla, pero hoy en día creo que por más que se cuele el mundo en el sistema científico, tenemos muchísima más diversidad y podemos compararlo. No sé si llegué a ser mi punto. No, sí, yo siento que sí. De hecho, se me ocurren un montón de analogías de dudosa validez. Como por ejemplo, a ver, tomemos la selección natural como un modelo. Vos decís, bueno, en mi humilde opinión de un no biólogo, yo entiendo que la selección natural tiene dos pasos obligados, que es, tiene que haber un elemento, un randomizador que permita la diversidad, en este caso las mutaciones, que como el libro de Schrödinger dice, no ocurren tanto por motivos cuánticos, y eso es muy interesante, porque también se requiere mucha estabilidad para que un bolsillo de entropía tan complejo como es la vida no se disuelva en un segundo. O sea, hay mucho más orden que desorden. Entonces, la variación tiene que ser poca, pero
si la ves en un tiempo muy grande, seas saltacionista o gradualista, los resultados se van acumulando y bueno, ves toda la big picture de uno y decís, hay un montón de diversidad. Sí, pero también hay un montón de orden. Entonces necesitas un randomizador que permita que la cuestión se pique, digamos, y necesitas una presión selectiva, o sea, necesitas un entorno, un ambiente, un contexto que seleccione, por eso se llama selección, una fuerza que haga prevalecer a unos por sobre otros para que esos que prevalecen se reproduzcan y generen offspring, que tengan tipo hijos de la cepa que le gustaba al ambiente que selecciona, por decirlo así. Entonces, buscando el análogo en lo que decías vos, digo, bueno, una sociedad... porque ahora quiero ir a otro punto de Sapolsky, que es lo que se me ocurría, es el capítulo en Behave cuando habla de culturas colectivistas o individualistas y las compara antropológicamente con la forma de organización agrícola. Que quiero ir ahí y creo que voy a llegar a un lugar medio limado, pero tengo que hacer esto primero. Entonces, buscaba el análogo y decía, bueno, esta proliferación de la diversidad cuando aparece la libertad. Así que siempre hay un trade-off entre la justicia, la seguridad contra la libertad, porque la libertad tiene esta doble naturaleza de es muy impredecible y por eso es rica y piola y tipo emocionante, pero también es muy impredecible. Por ende, difícil de controlar y propensa a que los colmillos de la entropía se asomen y aparezca la pobreza, la desigualdad, o sea... Digo, cuando en los espacios poco controlados pasan cosas que no son fáciles de controlar. Y el humano cada vez quiere controlar más cosas. Entonces hay una tensión entre libertad y otros valores más modernos. Llevados al extremo lo podemos ver en casos como la URSS, que era, bueno, perdió la libertad acá, chupala. Entonces, en esos casos pensaba el análogo con la selección natural y decía, bueno, acá hay un entorno, una presión selectiva muy fuerte. Entonces tiene sentido que la ciencia vaya mucho para el lado de este entorno tipo que es muy estricto con quién va a sobrevivir y reproducirse. Y en estos momentos de mayor libertad de pensamiento que decís vos, en las democracias occidentales más de ahora contemporáneas, uno esperaría ver más diversidad y más competencia. Que creo que lo que le gusta a la ciencia, al menos a la ciencia occidental, es la competencia. Por eso el capitalismo es un poco el caballito de batalla de la ciencia occidental. Y la parte más respetable del capitalismo, mismo para los que lo discuten, es su súper énfasis en la libertad de expresión. Por tal vez lo más noble que hizo el capitalismo y su asociación con el liberalismo protestante en los últimos 3 siglos es siempre defender la libertad de prensa y la libertad de expresión a toda costa. Lo que se volvería una garantía de la competencia. O sea, a mí me parece que es un sistema muy darwiniano en ese sentido, muy fanático, muy científico también en ese sentido, muy fanático de la guerra entre diversidades para obtener tipo como Saruman cuando está tipo sacando el barro de la cara al Uruk-hai diciendo tipo, bueno, tengo el orco perfecto y tuvieron que morir muchos orcos para que yo tenga el orco perfecto. Ahora, hago la última asociación y te lo dejo. Sapolsky en un momento planteaba en su libro la idea de el refrán de si dejarías a una persona inocente ser apresada o muerta, depende tipo con qué refrán te encuentres, si hay pena de muerte o no, apresada o muerta injustamente, o preferirías liberar 100 culpables. Entonces hay algunos estudios que se hicieron se replicaron en distintas culturas y las culturas colectivistas son mucho más propensas a aceptar el trade-off, a decir, y bueno, mal ahí ser ese chabón, pero es un buen precio a pagar de un punto de vista utilitarista. Decís, bueno, ya fue, boludo, no voy a liberar 100 culpables, sorry, mal ahí por ese pobre tipo. Y en las culturas más de capitalismo occidental, hiperindividualistas, es intolerable la idea de una persona inocente, pero toda la gente dice, no, bueno, ya fue, después vemos, pero no. También lo podés ver mucho en los medios. Cuando los medios de acá se ponen amarillistas, que vos con una mirada científica decís, alemán, tipo, que te pone tipo la foto de la persona que desapareció, ¿viste? En primera plana, hay 20 de estos por mes estadísticamente, ¿entendés? O sea, ¿a qué querés llegar? Bueno, están tocando ese nervio.
ese nervio de la cultura individualista de decir, me pongo en el lugar de ser yo ese y me es intolerable. Entonces, en mi sistema eso no puede estar explícito. Entonces, Sapolsky se ponía a estudiar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué los resultados de estas encuestas son distintas? Y bueno, él decía que hay algo del cultivo del arroz, de cómo se practicó históricamente, que no me acuerdo, lo leí hace como 3 años ese capítulo, pero el punto es que el chabón tenía un motivo antropológico de una duración extensa, como para decir, bueno, esto y las condiciones del suelo y todo, no sé si se metía con algo genético también, creo que había algo genético también dando vueltas por ahí. Generaban las condiciones para que emerja el colectivismo y del otro lado para que emerja el individualismo. Y de ser esto así, ahora la discusión de la ciencia me parece que se vuelve más dramática. Porque en autores como Hegel, o podemos agarrar cualquier filósofo de los últimos 500 años, siempre hay una tensión entre lo universal y lo particular. Sea oponiendo el reduccionismo al holismo, el todo, la suma de las partes, bueno, en Hegel el universal contra el particular, en política también tiene su contraparte, pero una de las definiciones más transversales y horizontales a todas las discusiones científicas es cuál es tu unidad de análisis y cómo vas a aprender los fenómenos. Si lo vas a aprender de manera inductiva o de una manera deductiva. Y si vas a partir del todo o si vas a partir de las partes. Y si realmente Sapolsky tiene razón y hay un motivo antropológico y cultural y bla 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 bla, y la ciencia, como decíamos, ocurre en un contexto, ese es un sesgo interesante para decir, bueno, uno se podría encontrar con un camino que lleva desde el cultivo del arroz, por ejemplo, hacia la medicina holista y hacia las filosofías y las teorías científicas que no sé, tal vez que priorizan fenómenos emergentes por sobre el reduccionismo. Y de nuevo, obviamente la ciencia hace un gran trabajo de plantear un método y una vara que lo iguale lo más posible. Pero de nuevo, estamos tipo de a poco acercando los dos mundos y diciendo, hey, esto puede influir en la ciencia y esto se te puede colar por atrás. Y tipo, podés terminar teniendo un sesgo en el que haya, no sé, un hiperreduccionismo, porque de nuevo, al tener el reduccionismo y el holismo, su contraparte científica, y como en el ejemplo que dabas vos del saltacionismo contra el gradualismo, las dos posturas científicas se apoyan en la empiria y están justificadas, bueno, podemos tener mucho porcentaje de cultura permeando la ciencia de una manera correcta. A eso quería llegar. Igual di una vuelta enorme, no sé si todo esto te inspiró algo, pero te toca a vos. Sí, 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 definitivamente. De hecho, para mí, cada vez que vos hablás, por ejemplo, de esta visión tan darwiniana de elegir y de la competencia tan fuerte, por ejemplo, en biología está un poco, ¿cómo se dice? Challenged en español. Un poco discutida la idea de que toda interacción es de competencia, ¿no? Porque es parecido al error de traducción de que Darwin en inglés, en el origen de las especies, dice survival of the fittest, la supervivencia del más apto, y al castellano muchas veces está traducido como la supervivencia del más fuerte, que no es verdad, ¿no? O sea, hay una cosa de que la cooperación muchas veces te hace el más apto también, ¿no? Eso es como un tema que ya hablamos mil veces. Eh, y, y creo que necesariamente es algo que siempre va a aparecer y estar en disputa, como que si realmente es algo antropológico o genético, como dice Sapolsky, y creo que es lo que se ve mucho en las democracias occidentales, es que medio que tenés dividido en 3 tercios a la población siempre, que es tipo el extremo colectivista, el extremo individualista y el 30% del medio, que es como el pragmático que va para un lado o para el otro según cómo venga la vida. Eh, entonces, creo que necesariamente eso va a aparecer en los modelos científicos y muchas veces es necesario porque una visión te puede cegar para mal y la otra también. Por decir, entender todas las relaciones entre especies como relaciones de competencia es perjudicial para el entendimiento verdadero del mundo, adecuado del mundo.
y entender que todo es una especie de pachamama colectivista y que todos nos damos la mano y nos llevamos bien también. Pero, por ejemplo, hay mucha investigación que sale después con plantas y con musgos y hongos y demás de cómo las relaciones de cooperación para como el florecimiento mutuo de dos especies es mucho más común en plantas que la competencia por la luz y el taparse y el no sé qué. Como que hay más una idea de ecosistema funcionando, de cada uno acorde a sus necesidades, tipo, hace lo que puede y recibe lo que necesita, esta cosa tan colectivista, eh, que si vos lo entendieses todo como una visión individualista de la competencia, no lo podrías ver. Eh, lo mismo, o sea, yo no estoy tan interiorizado en el tema, ¿no? Pero a veces cuando una cuestión de género, por ejemplo, puede ser relevante también, así como, o sea, creo que hay un montón de dualismos, es decir, como individualista o colectivista, o si te interesa la cuestión de género o no, o si tenés esta cuestión de universalista versus que, o sea, que todo es un todo, que está todo conectado, o todos son partes que todo se puede reducir a las partes, como decías recién, como todas esas polaridades que me parece que finalmente son como, si quisiésemos entenderlo como un modelo, yo me animaría a decir que son todas curvas normales, que tenés como la mayoría en el centro y después gente en los extremos, y para cada tema tenés una de esas curvas normales. Entonces tenés los extremos en cada uno de los casos y necesitas de ambos extremos para entender el todo, una cosa así, ¿no? Pero al mismo tiempo cada extremo por separado puede funcionar o no según el momento del tiempo. Siento que estoy complicando mucho el modelo sin No, tener no, dónde... para mí se entiende y mientras te escuchaba pensaba en la ética, boludo. Pensaba bueno, o sea, si estamos reconociendo que hay factores contextuales y, bueno, políticos en el sentido noble del término, porque bastardea mucho la palabra político y yo siempre tengo que volver a definir a qué me estoy refiriendo con política. Nada, si estaba diciendo que la ciencia es, de hecho, a mí me encanta verlo al revés, boludo, decir tipo, bueno, la ciencia es un intento de escapar del parroquialismo. Yo que si vos ves la evolución del pensamiento humano, decís, bueno, ¿cómo llegamos a la ciencia? Llegamos a la ciencia cuando alguien, bueno, hay paladines tipo Galileo, Calvino, tipo un montón, pero digo, la idea en general de los arquitectos de la ciencia, al menos en el último milenio, era decir, bueno, loco, necesitamos un método. A ver, estoy de una manera interesante de plantearlo. Es como cuarentenar al pensamiento. ¿Entendés? Es como decir, hay que sacar el proceso del pensamiento del barro de la existencia. Sí, para mí, Sí, no, decime. sí, sí, para mí por eso es especialmente útil la ciencia, porque a pesar de que uno como ser humano tiene un montón de fallas, gracias a esta idea de que siempre sobre hombros de gigantes, yo puedo ir y buscar cuáles son los sesgos probables que tiene mi cerebro. Y hacer, literalmente uno puede agarrar, algún día estaría bueno como hacer un review de esos juntos, como y ver cuáles son los errores que cometemos generalmente, como por ejemplo, qué tan fácil nos influencia el miedo, ¿no? Es decir, lo actual, ¿no? La guerra, si hay o no hay guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Estamos todos mirando ahí porque es algo que nos genera miedo y hay una idea de que tenemos más tendencia a creer que eso va a ser una escalada y que va a ser peligroso porque la misma cosa que Dios y lo sobrenatural, ¿no? Es más costoso creer que no va a ser un peligro y a que al final lo sea, a decir, nada, bueno, es un peligro y si no lo fue, bueno, al menos nos preparamos por si había sido, ¿no? Hay un montón de otros sesgos que uno individualmente te tomaría 14 vidas llegar a Sí. identificar Es todos esos más, sesgos. para que Pero quede más claro tu punto,
Pues hace poco leí el último libro de Pinker que habla mucho de esto y dibuja los gráficos. Miren la gente, el ejemplo de, no sé, creo que van, al otro día dijeron un número, no sé si no van como casi 300 personas que se mueren intentando sacarse una selfie en una situación exótica. No me acuerdo cuál era el número. Pero digo, ese sería el otro extremo, decir, bueno, del lado de nosotros, pues yo me considero medio en tu grupo, así a grosso modo, pago una pequeña cuota de ansiedad que me vuelve una verga, tipo en el día a día, y esta otra gente probablemente tiene una vida muy chill, pero te caíste de un rascacielos porque sos un estúpido. ¿Entendés? Pero digo, si querés decir, bueno, ¿cuál es el riesgo? Porque encima estamos viviendo en una ciudad, o sea, realmente el porcentaje más ejemplar y extremo de estúpidos se van a morir. Pero digamos, si nos retrotraemos a la selva, había muchas más formas de morirse por ser descuidado. Entonces, pagaba más la paranoia. Y el cuerpo no evoluciona tan rápido como la cultura, como el llanto del bebé. Hoy estás en dos ambientes y mirás un bebé llorando y decís, man, no te va a comer una pitón. Tipo, no estoy recolectando nueces a 1 kilómetro, no tenés que gritar así. Pero bueno, la biología no se enteró todavía, ¿entendés? Entonces, lo que decís, está bueno tener las dos partes, que la gente entiende cuál es el trade-off. Es decir, bueno, un gran riesgo de un accidente fatal, o es la gratificación diferida de Freud y el mito de los contractualistas, es decir, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar para tener una estabilidad en el futuro? ¿Cuánto? Si bueno, si no estás dispuesto a sacrificar nada, algún día es más probable que te pase eso que nadie quiere que le pase. Ese es un poco el trade-off. Te vas a caer del Empire State por estar con una GoPro, porque nunca tuviste vértigo en tu vida, y bueno, ahí estás como un idiota. Y nosotros tendremos algún ataque de pánico de vez en cuando, no podremos fumar porro, pero no me voy a caer del Empire State nunca, porque no soy un estúpido que gasta alguna vuelta con 10 arneses, ¿entendés? Pero bueno, nada, esos son los dos polos. Sí, 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 y hay como una idea de que quizás cuando uno empieza a entender esta teoría, decís como, ah, bueno, ¿y por qué no se extinguieron la gente que no le tiene miedo a estas cosas, ¿no? Que hay algo importante de la biología que es, vos no tenés que sobrevivir para siempre, porque eventualmente los ansiosos y los no ansiosos nos morimos, finalmente. Digo, yo me voy a morir eventualmente. Eh, el tema es sobrevivir hasta tener descendencia y tener un par, ¿no? Con tal de no estar en clara desventaja frente a los ansiosos, estás. O sea, el, la no ansiedad, con tal de que te llegue hasta que te haya llegado hasta los 15, 16 años, hablando, ¿no? De antepasados sapiens, no sé, 250 mil años, con eso alcanzaba. O sea, por eso vamos a tener proporciones variables de todo, me parece. Y vamos a tener esas cosas en disputa siempre de formas de ser humanas, de decir como, bueno, ¿por qué hay, no sé, ponerle un 70% de ansiosos y un 30% de no ansiosos? Es porque, bueno, la ansiedad pagaba mejor, pero tampoco pagaba tanto mejor como para extinguir a los no ansiosos. Digo, llegaban a los 15 años, se reproducían, se morían a los 25 porque, no sé, salían a cazar mamuts solos. O jugaban con Sí. los tigres dientes de sable, sí, qué sé yo. Y quizás ser no ansioso cada tanto pagaba muy bien. O sea, quizás Sí. de golpe era Gengis Khan y nada, lo que Bueno, hablamos la pero otra vez. pará. No es por nada, al que quiera, al que ya lo hizo, ya lo habrá notado, vos probablemente ya lo hiciste también, pero digo, a mí una de mis primeras sorpresas, como me puse a leer neurología y teoría de juegos y todo eso, es notar que las principales influencias eran todos matemáticos del siglo XIX que estaban analizando la relación del humano con el riesgo, generalmente a la hora de apostar. Y para mí, cosas como el kini, el casino, digo, son para mí muy didácticas y heurísticas de estas lecciones biológicas. O sea, la idea de decir, el premio es muy grande. El premio es muy grande. Hay psicologías que se sienten atraídas a ese premio muy grande.
obviamente, y hoy pasa un montón encima con tema también, convertirte en un inversor cripto. Uy, si justo compraste ese NFT y sí, lo vendés a 70 palos en una galería de snobs de mierda de Silicon Valley. Sí, pero o sea, no, nunca están los números de los que fallan. Entonces, Ujú. Y bueno, entonces, tipo, también es una realidad que, que hay apuestas que pagan. Y habrá sido una estrategia evolutiva apostar grande y les sigue saliendo bien a varios. Y de hecho, otra cosa que decías de que nos vamos a morir los ansiosos y los no ansiosos, los risk averse y los que buscan el riesgo, también es cierto que hay tendencias. Tal vez uno ya está perdiendo, pero no va a desaparecer. Tipo, los vas a seguir viendo. O sea, y como que también es esas cosas mm, no se sabe exactamente en qué situación está. Tal vez hace 50 años que está perdiendo una estrategia así, tipo pero no está claro, no está claro aún. O sea, el hecho de que coexistan no es un argumento a favor de nada a priori. Bueno, vos lo sabés más que sí, nadie, porque sos biólogo y estudiás estrategias evolutivas estables. claro, y además que uno tenga una desventaja no quiere decir que necesariamente vayas a perder. O sea, quizás es realmente en un plazo tan largo que ni siquiera ya descubramos por qué era que se termina exhibiendo. Como la gente que tiene un cronotipo diferente, ¿no? Entonces, que está despierta de noche y duerme de día, que hoy prácticamente es incompatible con la vida occidental, porque incluso, o sea, incluso de noche, aunque tengamos un montón de trabajo de noche, no es tan relevante como el vigía tribal, que es lo que la teoría, ¿no? De que la persona que se queda despierta hasta las 5 o 6 de la mañana es el manija que se queda toda la noche mirando el vacío a ver si viene un tigre de dientes de sable a comerse a toda la Y, familia. o las tribus vecinas. O la tribu vecina y los otros manijas despiertos a las 5 de la mañana. Y pero, a ver, Eh, atacar de noche supongo que es su estrategia hace mucho tiempo. sí. Sí, sí. Y bueno, hoy en día esas personas quizás están en una desventaja particular frente a las demás, pero eso no quiere decir que no puedan vivir una vida más sufrida que en su momento, pero que finalmente vivan más o menos igual que nosotros, solo que con niveles de estrés más altos y pasándola mal y Bueno, demás, yo ese soy una tipo de cosas. criatura nocturna, así que no sé mi ascendencia, pero tal vez yo era un vigía de mi tribu en algún momento de mi pasado. No, y también es verdad que el entorno está cambiando mucho, qué sé yo, boludo, si de la nada hay un, no sé, ponele, pasa algo bizarro y tapa el sol tipo el señor Burns. No sé, estaba leyendo el libro y aparentemente cuando cae el meteorito que revienta a todos los dinosaurios, hubieron tipo un par de años donde el sol estuvo oscurecido por la cantidad de polvo que se levantó. O sea, no sé qué tipo de fenómeno podría pasar, pero si pasara un fenómeno así en alguna zona en donde no hay tanta luz como de costumbre, en un tiro se genera como se generó, viste, con esos peces ciegos en México, creo que fue, que quedó una parte del agua oscura si los peces ciegos tipo tenían una ventaja respecto de los otros. No sé, Mm, es como un súper, una situación, un accidente natural que fue súper práctico para la biología en su momento, porque estaba de un lado, o sea, cayó como, se desprendió un pedazo de montaña que una parte era agua oscura y la otra no, y las poblaciones, tipo, cambiaron matemáticamente. En la parte oscura había peces ciegos que cazaban en el fondo y se recontra reproducieron, porque los peces que veían que quedaron de ese lado no tenían la más puta idea que hacer, y del otro lado, bueno, estaba igual que siempre. Pero nada, claro. sería interesante que pasara un fenómeno así o una presión selectiva desde lo económico. Tal vez aparezca un tipo de trabajo que solo se pueda hacer de noche, que tenga que ver con la tecnología por algún motivo, no sé. No que sean tipo porteros, ¿entendés? Pero digo, algo raro, algo raro infligido por el humano que ponga una presión selectiva para la gente que funciona mejor de noche. Sería interesante ver qué Sí, pasa. igual de vuelta, esto para mí es algo que siempre sentí, no tengo pruebas, pero hay una cosa de la sociedad moderna de levantar presiones de selección para los humanos. Digo, es raro hoy en día que no llegues a reproducirte finalmente. Digo, podrías por decisión o por
orientación sexual no querer reproducirte, pero si tenés ganas, medio que sí o sí llegás. Por más mal estado y malos genes y malas leche que tengas, digo, realmente tenés que tener como una enfermedad terminal o una cosa así, pero cuando hablamos de traits o sí, de características así como soy nocturno, soy diurno o no sé, tengo problemas con la atención o foco de atención o tengo algún problema psiquiátrico o tengo una forma de comprensión de la realidad diferente, es muy raro, creo yo, que no llegues a sobrevivir y no llegues a tener descendencia y pasar esos genes. Yo últimamente estoy empezando a repreguntarme cuál es la influencia de la biología. De nuevo, ¿En dónde? para aclaro por enésima vez. Todo argumento de los que se, tipo, tomándote una APA o una Red Lager en Palermo, nunca voy a estar de ese lado. Estoy harto de aclarar. Siempre que suene que estoy yendo para ese lado, yo soy lo más hater del mundo. No estoy nunca de ese lado. Lo que quiero decir es, el fenómeno en inglés del overriding, no sé cómo verga traducirlo, o sea, siento que la cultura lo puedo analizar de manera memética como Dawkins o de cualquier otro, de hardwiring o que hackeamos nuestro sistema de recompensas, como lo quieras ver, lo que siento es, el drive biológico está, porque nuestro hardware es a grosso modo el mismo. Ahora, la interacción, esto del 10% de abeja, que dice Hyde, que cada vez me gusta más, la interacción con la cultura es tal y el lenguaje es tan profundo que lo que yo creo es que el drive, a ver, voy a separarlo bien así se entiende lo que quiero decir. El hardware es el mismo. Tal vez ahora está empezando a cambiar, que la medicina se está poniendo muy sci-fi, hay que ver a dónde llegamos con la edición de genes y todo eso, y las prótesis, pero por hasta ahora más o menos el hardware es el mismo. Lo que digo es que el hardware produce el mismo drive a nivel sustancias, a nivel reacciones, niveles endocrinos, tipo, si sos un chabón que iba a ser un cazador re temerario en la selva, probablemente sos un manija en la ciudad, digo, hasta ahí estamos bien, siento que es lo mismo. Lo que siento es que cada uno de esos drives se reporpució, tipo se readecuó mediante la cultura y mediante el hackeo del sistema, que es, por ejemplo, no sé, cada vez que me pajeo estoy hackeando mi sistema, ¿entendés? O sea, digo, desde ahí hasta fenómenos más complejos. Lo que estoy diciendo es, ya no sé hasta qué punto sirve hablar de biología en el sentido teleológico. O sea, sí creo que es totalmente determinante el drive. Sí creo lo que te hace actuar es algo que está producido por enzimas y neurotransmisores y en última instancia tu genoma. Lo que digo es decir tener descendencia, por ejemplo, te juro que ya no sé hasta qué punto influye. O sea, o sí, obviamente influye, pero siento que se re de contra desvirtuó eso ya. Como que habría que buscar un mejor framework para hablar de qué es lo que. Y más si no hay free will. Porque claramente me parece que la cultura es una fuerza que le compite de igual a igual a la biología y no sé hasta qué punto convergen. No sé hasta qué punto la humanidad está maximizando la reproducción individual últimamente. No entiendo los forros, no entiendo los anticonceptivos entonces. No les veo el sentido. Es muy difícil para mí verle el sentido a por qué un chabón como Mick Jagger tipo no quiere tener miles de hijos como Gengis Khan. Tipo, no lo puedo terminar de. Y aparte, no podés apelar en teoría a la selección de grupo ni al funcionalismo porque es como entrar en un terreno pantanoso para muchos biólogos. Entonces, ¿por qué, boludo? O sea, claramente, o la cultura y la biología como la entendemos, porque la cultura sería biología en última instancia, pero se entiende. O la cultura es una contendiente muy seria a la biología y no comparte los mismos. Bueno, tampoco hay fines, porque no hay teleología. Me está costando hablar. No convergen, no van juntos por el mismo sendero evolutivo. O me vas a tener que explicar muchas cosas que no me parecen claras. Sí. Para mí, la plasticidad de nuestro cerebro y la fuerza de la cultura la doma la biología en muchos casos. Que puede tener un origen biológico el comportamiento o que puede ser exacerbado o disminuido por la biología. Pero para mí el simple hecho de que a un desquiciado sea capaz de caminar descalzo encima de unas brasas prendidas
para entrar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, me parece un delirio y no tiene ningún sentido biológico. O sea, es realmente, o sea, tiene sentido biológico en el sentido de que desencadena un proceso neuroquímico que le da sustancias que lo hacen sentir esa sensación sublime y religiosa que finalmente es un tipo de conexión neuronal y un tipo de descarga neuronal. Ahora, te puedo hacer una Pero, pregunta, porque ya sé que iba así hacia un lado, pero necesito hacerte la pregunta ahora. ¿Viste? mm, Ay, me re molesta cortarte, pero es importante. ¿Viste todo el flash de la selección sexual? eh, Cuando, no sé si fue Darwin, Dawkins lo dice seguro en el gen egoísta, pero creo que lo dice tomando Darwin, que es como que en el reino animal, cuando un animal paga un costo muy alto, como una cola muy grande para el pavo real o unos cuernos muy grandes para los bichos que tienen cuernos, el mensaje es medio como soy tan alfa que me puedo dar el lujo de tener esta poronga y tener esta desventaja y aún así ser el más poronga, como que ese es el mensaje. Por eso siempre se arma medio un cálculo entre el costo de la reproducción sexual de estas, porque algo que decía Dawkins que me llamó mucho la atención es que cuando el macho alfa coge y tiene la descendencia, y la descendencia es una hija, una hembra, esa hembra tiene los genes para volver a seleccionar, en este caso, el cuerno grande. Como que eso es algo muy importante de la reproducción sexual que yo desde mi intuición nunca había tenido en cuenta. Cuando te sale una hembra del macho alfa y de la hembra que estuvo con el macho alfa, que le gustó el macho alfa, esa hembra tiene los genes de que les gusta en la trait del macho alfa, o sea, generando ese feedback loop para que esa trait se siga exagerando hasta que llegue un punto que es físicamente tan costosa que vuelve un poco para atrás, cuando se mm, pasa de mambo. Entonces, esa no convergencia a veces de lo bueno, perdón que te interrumpí, no te voy a hacer corto, si puedes seguir hablando. Pero la pregunta tiene un sentido. Si vos me pones el coso de las brasas, acá donde me parece que la línea desde el drive biológico hasta el objetivo biológico se rompe. Porque yo te podría decir, un chabón que camina en brasas, el paralelo biológico que yo le noto es, si estuviera buscando ponerla, me parece bastante razón, es un humano haciendo una demostración de mirá qué fit que estoy, me puedo quemar los pies y estoy perfecto, eso una hembra le debería atraer. Ahora, en la mitad está esta cosa religiosa que es como hackeaste tu sistema de recompensa y una forma en la que ser un abstemio espiritual te da estatus, porque ahí se rompió la cadena, antes el estatus te daba posibilidades de reproducirte. Ahora medio que la religión es como que sos el cura, sos el chabón con más estatus de la comunidad, pero no te interesa reproducirte. Entonces como mm. que en cada una de esas islas en donde se rompe la cadena de, bueno, era demostrar que tenés una desventaja, pero aún así sos crack, eso te daba estatus, eso te volvía en un alfa, eso te dejaba coger. Cada vez que la cultura se metió y rompió esos bloques cada vez más, para mí se fue alejando cada vez más el drive del objetivo. Pero para mí el motivo por el cual el chabón camina por brasas es porque está compitiendo con sus amigos religiosos para decir, soy más alfa que vos, enfrente de una Mm. potencial hembra imaginaria que ya no está. Tipo, nada más le quedó competir con sus compadres religiosos para ser el mejor religioso. Pero se cortó la otra Sí, parte de la cadena, ¿entendés? Como que yo lo veo así el comportamiento. sí, ok, Ahora sí terminé. sí. Un par de cosas. Cuando hablas de alfa y beta y mencionaste alfa nomás, pero que cuando alguien habla de alfa en general hay un beta. Esa concepción de vuelta, hay una cuestión de épocas, que era lo que estábamos hablando antes, se dio hace como ya 80 años de un trabajo hecho con lobos en cautiverio. O sea, esa organización en alfa y no alfa se da solo en cautiverio, en los lobos, por ejemplo. No es algo que se dé cuando tienen el free range para andar. Entonces, creo que ahí uno podría, por ejemplo, retomar esa idea que para nosotros lo de alfa no alfa socialmente de vuelta es como el darwinismo social hoy en día, que hay una idea de que no, todas las sociedades humanas son jerárquicas y demás, y mira, los lobos también tienen alfas, así que nosotros tendríamos que tener alfas. Eh, Creo que de vuelta hay que traerlo al contexto y esta idea científica, que como somos una sociedad jerárquica, nuestra ciencia busca organizaciones jerárquicas dentro de los animales también, ¿no? Ok. Porque uno busca espejar, o sea, uno dice, bueno, nuestra sociedad tiene jerarquías,
las sociedades animales también tienen jerarquías, entonces después justifico mis propias jerarquías con lo que encontré, pero yo lo había salido a buscar porque ya lo tenía adentro, o sea, al final el mensaje eran los amigos que tuvimos todo. No, sí, es como Lo importante era, un confirmation bias. Estás haciendo tipo un claro, cherry picking, claro, estás yendo a buscar lo necesario para justificar lo que ya creías. pero al mismo tiempo apoyando tu punto, creo que la cultura y la sociedad humana funciona como vivir en cautiverio en cierto punto, porque estamos viviendo lejos de lo que sería nuestra estado de naturaleza, entre muchísimas comillas, porque ni creo en la naturaleza yo. Eh, pero hay una idea de que nosotros vivimos muy distinto del sapiens de hace 250.000 años, ¿no? Del el último salto en el eslabón. Vivimos muy distinto de esos cazadores recolectores. Entonces, podríamos, creo, hacer un paralelismo, decir, bueno, no vivimos en cautiverio, pero medio que sí, o sea, vivimos muy lejos de nuestro estado original y para el cual nuestra biología evolucionó y fue seleccionada. Entonces, quizás la cultura tiene este mismo efecto de crear comportamientos de vuelta, anormales entre muchas comillas, comportamientos que no eh, van en este dogma biológico, es decir, el objetivo de todo ser vivo es reproducirse y multiplicarse, ¿no? Porque esto se me había ocurrido hace buen rato cuando hablaste de Mick Jagger y todo. Creo que lo que la biología es muy buena en engañar a los seres vivos es engañarlos a conseguir placer. O sea, nos engaña con el placer la biología. Claro. Porque en realidad tener hijos en sí, digo, como objetivo tener un montón de hijos, incluso me parece un deseo y un objetivo cultural, no biológico. Me parece que la biología te engaña hasta el punto de ponerte. Eh, y en realidad después te vuelve a engañar cuando el hijo nace para que lo cuides. Claro, porque es Porque súper adorable y te reprende todo, sí. claro, o te engaña para que, bueno, la mujer embarazada es mucho más linda y demás, y eso como que engaña a los machos a quedarse y demás. Pero Eh, pará, ¿y cómo explicás la Muy mal explicado. camaradería entre hermanos y hermanas ahí? Tipo, Bueno, King Selection podría. bueno, está bien, pero venís poniendo en duda la King Selection. Dijiste, bueno, la biología me hizo eyacular y eso me dio un hijo. Y bueno, el hijo me resulta muy agradable y lo cuido. Entonces, estás como desmitificando la King Selection caso por caso. Entonces, te digo, en el caso de un hermano, ¿qué tiene el hermano que me haga decir, no, man, tipo, si me tengo que plantar por vos, me planto? O sea, ¿qué es? No es adorable, no es tipo nada, es un amigo que tiene la mitad de mis genes. Bueno, para mí ahí es clave la oxitocina y cómo vos desde chico asociás a tus hermanos como un grupo cercano Entonces, para como si un grupo dos de hermanos pertenencia. separados al nacer se juntan a los 30 años, no se van a defender. No, no sé, ahí Y yo creo que pero es más influyente nuestra cultura que nuestra biología. es un punto Porque si yo válido. agarro a dos personas, ¿no? A dos hermanos separados al nacer y los pongo en el subte D a las 4 de la tarde, ¿cuáles son las chances de que se reconozcan? Se cruzan, están al lado uno del otro, viajan todo el No, viaje. para mí sí, sí, Incluso para mí si hacen eye contact, las chances son de arriba del 30. Para mí pasa algo limado. arriba del 30 igual es menos que tirar una moneda, o sea, tiene que Bueno, estar por tirar, arriba del pero 50 para puso que un sea. piso, puso un piso porque es hora pico, porque hay que ver cuánto hay contact, hay que ver en qué vienen, que, o sea, digo, hay, hay Mira, contact sin barbijo, nosotros de golpe ahora somos hermanos. me Vos decís que encantaría. de, Qué boludo, me eh, encantaría. Voy a la cena hoy. En vez de comer las milanesas de soja de verga que voy a comer acá solo y triste. Eh, en el libro mal impreso. horrible. Que Eh, si fuéramos hermanos. o sea, ¿por qué nos hubiésemos dado cuenta? ¿Por similitud física? Porque, ¿qué es lo que tendríamos como hermanos que nos haría dar, digo,
yo me parezco mucho a mi hermano y a Pero mis vos hermanos. viste, yo cuando lo leí en el libro de Dawkins, lo que decía el chabón, creo que le llaman la barba verde al síndrome. Estaban hablando de cómo hay efectos del fenotipo extendido que dan un signaling de todos los tipos sobre kin selection y cómo tenemos un montón nosotros de receptores de eso. Se llama barba verde porque es un chiste, como diciendo algo muy obvio. Pero no me acuerdo, de nuevo, lo leí hace años, pero hablaba desde feromonas, bueno, obviamente el parentesco físico, hoy en día en el 2022 quedó un poco anecdótico, pero en el pasado que tu hijo no se pareciera a vos, tipo, te daba, y si tu hijo se parecía a vos, te daba tranquilidad. O sea, todo eso antes, y supongo que la gente antes estaba más entrenada en reconocer caras y asociaciones de kin por las caras y los rasgos, porque era algo que pagaba mucho más y había que hacer mucho más en el día a día. Había menos gente también, o sea que supongo que era menos estadísticamente probable que alguien se pareciera a vos sin ninguna relación. No sé, no sé. Vivían en comunidades más cerradas, el outsider no era tan común, o sea. Mm. Sí, bueno, de vuelta, Sapolsky, qué bueno que citarlo a Sapolsky. Sí. Hace un estudio parecido con eso, dice, bueno, elegimos según rasgos fenotípicos, o sea, morfológicos aparentes, ¿no? Entonces, ponen a un guacho, un blanco en en una máquina, en un fMRI, no sé cómo se Sí. dice, un resonador magnético, y le dicen, bueno, a ver, le ponen una foto de un blanco, Tuki, le salta la oxitocina, buenísimo, este es amigo. Es tremendo sí. Tuki, le ponen la foto de un negro, peligro, sube el cortisol a la mierda, decir la puta madre, loco, los blancos son racistas fisiológicamente, ¿no? Sí, Y pero lo a los mismo, negros le pasa lo mismo, sí. claro, y lo mismo cuando invertís, ¿no? En negro, pero es negro, todo bien, familia, pones a un blanco, peligro. Sí, no, bueno, el racismo no lo vamos a poder arreglar nunca porque esto está en los cerebros, es fisiológico, no sé qué. Genial. Hacen el mismo estudio, solo que esta vez le preguntan a la persona de qué equipo de béisbol o fútbol americano o un deporte pelotudo así. Dicen, bueno, ¿de qué equipo sos? No sé, de los... No sabés No, ninguno, ¿no? de los Chicago Bulls, qué sé Eso yo. de básquet, no es de béisbol o de fútbol americano. No, Los no sé, Mets los Mets. Sos o los de los Mets. Yankees, los New York Claro, sos Yankees. de los Yankees, ¿no? Entonces agarran y al blanco le ponen un blanco con la gorrita de los Yankees. Amigo, buenísimo. Le ponen a un negro con la gorrita de los Yankees, amigo. Inmediatamente. Entonces decís, la cultura tiene como un override a lo biológico, o es que la característica morfológica que buscamos en realidad es medio, o sea, es una estructura cerebral súper plástica donde decís, bueno, que tenga el logo de los Yankees Claro. es equivalente al color de piel. Bueno, O sea, eso explica el fenómeno. Primero y principal, uniformes en una guerra, por una cuestión de visibilidad, supongo también, pero además por esto, banderas, estandartes, camisetas de fútbol. O sea, yo te banco, para mí hay una categoría en el cerebro que es amigo-enemigo, cómo verga lo identifico, y esa categoría es plástica, lo suficientemente plástica como para... Como los nenes, viste que los nenes nacen con una capacidad mucho más amplia para aprender lenguaje que la que tienen después. O sea, es como que se le atrofian ciertas cosas que sería muy caro mantenerlas para después. Es como que el humano nace como con el argumento implícito de, uy, tengo mucho catch-up para hacer. Tipo, voy a venir lo menos preseteado posible, así si aparezco en 2 milenios después, puedo chupar todo lo nuevo, y durante los primeros años el cerebro es más potente a nivel de recepción y plasticidad de lo que va a ser después, que se preocupa más en afianzar y bla, bla. Digo, hay hay una comunicación ahí, me parece, y también me parece que para mí ese experimento tampoco es tan deprimente. Porque el hecho de que después el reporte individual de los sujetos que estuvieron en el fMRI
era de overriding, era tipo, bueno, cuando intervenía el córtex era tipo, no, bueno, pero pará, no importa que sea negro, tipo, está todo bien. Digo, para mí ahí se ve bien. Para mí hay dos conclusiones increíbles ahí. Una, qué bueno que hayamos. ¿Se escucha esa sirena horrible? Ok, buenísimo. Una, qué bueno que hayamos podido construir un fMRI como humanidad. Tipo, tener una máquina que tipo te intercepta el camino neurológico antes de que llegue a tu superficie. Y te lo muestra como para que lo leas. ¡Wow! Tipo, qué poder de diagnóstico surrealista. Y segundo, ves todo el proceso de la cultura y la ética entrando. O sea, literalmente lo ves, uy, se prendió la amígdala. Un negro tiene, o un blanco para un negro tiene marcadores muy obvios y ancestrales y tribales de sos de otra cultura, probablemente te bajaste de un barco y te querés coger a mi hija y a matarme, porque somos lo suficientemente distintos como para que te tenga miedo. Pero después aparece ahora me decís, después aparece la cultura, pero es tipo, pará, 2021 no es un peligro. Y para mí esa es la parte copada. Hay un tercer tratamiento que no mencioné, que es el que más me gusta a mí, que habla sobre la neuroplasticidad de los chicos, que es una persona, blanca o negra, que creció en un ambiente racialmente diverso. Racialmente me parece una estupidez, pues no existen las razas, eso que quede claro del día cero. Es una estupidez hablar de razas. Los yanquis tienen un problema cerebral grave hablando de razas. Yo estaba en contra de la idea de razas y decía que toda una cultura tenía un problema cerebral grave, ¿viste? Bueno, que no me saquen de contexto, ¿saben lo que quiero Sáquenlo decir? de Y no sean los contexto. pelotudos. Yo les voy a Sí. cortar el clip para que lo puedan sacar del contexto más fácil. Pero hablar de razas es una estupidez, hablar de etnias es una estupidez. Puede llegar a ser útil a niveles de esto para entender un problema, pero las razas no existen. Cuestión que una persona que creció en un ambiente donde había gente de varios colores de piel, asiáticos, negros, blancos, y expuesta a esa diversidad, no tenía esa respuesta intrínseca de peligro. Es decir, que si uno de chico está expuesto a entender que el in-group de uno, el grupo de pertenencia, tiene esa diversidad, entonces no vas a generar ese problema. Por ejemplo, un problema enorme, acá nos vamos más a lo sociológico, de Estados Unidos es el tema de cómo los barrios están sectorizados entre barrios de blancos y barrios de negros. Entonces, se entiende que tengan ese problema. Yo me sorprendería encontrar lo mismo, por ejemplo, en algunos barrios de Buenos Aires, por ejemplo. Donde siento que tenemos una diversidad a la hora de crecer, donde los colores de piel no son tan relevantes. No, hay más xenofobia, tal vez. Sí, xenofobia o clasismo. A mí No, Argentina pero digo, me parece... hay medio rasgos físicos. A ver, sin entrar en polémicas, así como yo tengo medio cara de turco porque vengo de ahí. O sea, si me pones un boliviano y dos personas que no son bolivianas ni del norte, probablemente si jugamos a varias rondas, no creo que le erra cuál es el boliviano. Así que se nota. Se nota significa que morfológicamente hay rasgos andinos y rasgos más de no andinos, porque no sé cómo llamar al otro. Y a lo que me refiero es, a veces pasa que gente se le prende la amígdala o el cortisol, inversamente también, si te vas al norte, te miran para el orto. Entonces digo, es esto del in-group, es lo mismo. Si te vas al 11, tal vez... el equivalente a vos del 11 está menos alterado si ve un judío con los rulos, si ve un boliviano o un chino, y vos que venís tal vez de Belgrano, de Recoleta o Palermo, te sentís resarpado, y tal vez el boliviano se siente resarpado también, lo dudo porque hay muchos blancos en 11, entonces ya debe estar acostumbrado, pero digo, en ese caso... es xenofobia, porque el problema es con los bolivianos, no con los negros, aunque hay gente que debe tener problema con los negros también. Pero es xenófobo, pero es toda una zona geográfica soberana que igual tiene un signaling morfológico muy reconocible. Entonces es xenófobo por una cuestión de que la frontera justo corta la mitad, salta Jujuy de Perú y Bolivia, pero digo, es identificable. De nuevo, vos me mirás a mí y decís, tiene cara de turco. Tengo la naricita de turco, la cara, o sea, y no me siento zarpado aceptándolo. Quizás nos llevamos bien por la ascendencia compartida, ¿no? Sí, Esto es una cuestión.
Una cuestión étnica nomás. Bueno, tu hermano siempre, o sea, o sea, las veces que lo viera como, es medio de la cruz, en algún punto. Sí, sí, ahí he estado viendo a ver si sacamos el viaje a Bría. Pero a mí me parece que yo en general no soy muy optimista, porque no sé, no, pero me da una sensación de si compensas un poco el sistema o en sociedades donde hay alta diversidad, disminuye el racismo necesariamente. Sí, O sea que totalmente. el racismo, o sea, la solución al racismo, o ahora voy a tirar la solución al racismo en un podcast a las 9 de la noche. Eh, la unión de esas esferas y de diferentes morfologías desde la infancia podría solucionar esa respuesta innata de peligro. Igual, acordate un tema que ya fue tratado en este podcast y cuya conclusión fue la necesidad de un enemigo intergaláctico. O sea, lo que Sí, yo te banco, a ver, creo que recién dijimos dos, y bueno, ya vamos una hora y pico porque te quería plantear otro tema, pero lo dejo para la próxima. A ver, sí. se plantearon dos cosas hoy. Una es, nuestro cerebro está preparado también endócrinamente, porque aparece la oxitocina con su doble efecto de in-group y out-group y todo lo que ya hemos hablado, siempre citando a Sapolsky, siempre, todo lo que hablemos va a haberlo dicho Sapolsky en algún momento. Entonces, por un lado, es verdad que, a ver, así como el llanto del bebé es una verga, porque era útil en los muchísimos miles de años donde estabas recogiendo nueces y una pitón se lo estaba a punto de comer, de la misma forma que tu cerebro busque que una diferencia en el fenotipo extendido, morfología del cuerpo muy radical respecto de la tuya, es una manera muy económica de tu genoma de reconocer a alguien que no tiene un carajo que ver con vos, que es lo que pasó durante muchísimos años. Entonces tiene sentido que nos alteremos. Tiene sentido que ese nivel de alteración sea plástico y que el grupo con el que nos criemos no nos dé miedo para siempre. Entonces, me parece que tu solución de tener ambientes diversos es buenísima, pero nos lleva al problema que tuvimos el otro día de la Commonwealth Morality, que es, para mí, a ver, el real pesimismo sería decir, si haces eso que decís, bienvenido al siglo XX. Ahora el problema es de entre nacionalidades. O sea, un negro y un blanco se van a alterar viendo un chileno ahora. O sea, así hasta que tengamos el enemigo. La pregunta es, o sea, ¿existe un absoluto in-group sin un enemigo externo? Porque Para habíamos mí, llegado a la conclusión de que necesitábamos el intergaláctico y ahora diste un paso atrás y dijiste no, vayamos a una escuela con gente de todas las razas y todos nos vamos a querer. Pero ¿qué pasa con el problema que hablamos el otro día? eh, sí, a ver, hablando desde mi propia experiencia, ¿no? Yo fui al Liceo Francés, colegio donde eh, tenías variedad de nacionalidades, variedad de colores de piel y demás, variedad de sistemas, creencias religiosas. Quizás no había variedad de clases, pero bueno, eso compensó mi familia. O sea, yo creo que en un acto de gastadero intelectual alto, uno lo puede resolver en la infancia. Pero hoy en día Hay vos no infancia sentís, adolescencia. si yo te pongo un fMRI ahora y te empiezo a mostrar distintas cosas, te muestro un quillerista, te muestro una mina con el panuelo celeste, te muestro un chabón storming the Capitol con Make America Great Again, un chabón del Black Lives Matter, un chabón qué sé yo, del CCP chino, o sea, te hago el mismo ejercicio pero con otro tipo de signaling que no sea color de piel. ¿Vos decís que tu amígdala no va a sentirse estimulada en algunos casos? Y, o sea, sí, supongo que sí, porque Y soy un bueno, ser humano y seguro la voy a pifiar, o sea, para sí, mí, o sea, pero el para grupo, mí no es pifiarla, para mí está el debate filosófico. O sea, es lo que decía de la oxitocina y lo que decía Jonah Green en Moral Tribes. O sea, ¿cómo solucionamos el tema de que nos unimos en muchos casos porque hay un enemigo del otro lado? ¿Se puede unirse porque sí? Y si no, Elon Musk nos tiene que traer el enemigo intergaláctico lo antes posible. yo creo que la unión porque sí se da acá, o sea, nosotros nos estamos uniendo porque sí. Mm. Este podcast es producto de la cooperación A sin ver, si forzante. queremos ponernos a flashear, vamos a encontrar alguna ruta de pensamiento que nos lleve a
somos dos snobs de mierda que leen libros en inglés, que quieren dejar bien en claro que leemos cosas que queremos decir 2 autores por frase y juntarnos, y yo lo armo y yo puteo además porque soy re Miguel Granados pero intelectual. O sea, hay un montón de caminos en los cuales nos estamos recontra diferenciando de un montón de gente y tipo también estamos haciéndole un poco de whistleblowing a otros para que se unan. Y en el fondo de eso va a haber, eventualmente habría un echo chamber. Tipo, si algún día nos quieren cancelar y tipo nuestros fans están tipo, no, ustedes son unos zurdos de mierda, tipo, o sea, pero por algo se da constantemente. Si no, ¿por qué estaríamos exentos de esto? A esto voy. O sea, ¿por qué hicimos para ser tan evolucionados? No, 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 no. Yo no creo que estemos exentos de nada. Creo que el hecho de poder de haberlo leído y haberlo estudiado y poder entenderlo te da esa respuesta del lóbulo prefrontal de decir, uy, un tipo de la Putin, ex KGB, queriendo instaurar una autocracia en Rusia, me da peligro. Mi córtex dice, bueno, pero es una persona que tuvo una historia de vida, seguro el papá le pegaba de chiquito, qué sé yo. Entonces, como que uno, con esa sobreintelectualización del otro, tenés No, la pero respuesta en esa intrínseca, parte la estoy de tenés. acuerdo con vos. El problema es el fMRI. Lo que estoy, a ver, yo obviamente creo en el valor de la lectura y de la discusión y realmente creo que todo lo que leemos y todo lo que leen los chabones que nosotros leemos y y toda esa discusión para algo sirve, si no, tipo, qué verga estamos haciendo. Pero lo que yo te digo es, si nos sentamos los dos por eso te decía que para mí el experimento no era pesimista. Para mí, o sea, lo esperanzador es que después del resultado de la máquina interviene porque lo interesante de la máquina es que te intercepta antes de que llegue al córtex. Por eso mismo te puede decir, mirá, este sos vos también. Pero para mí lo esperanzador, lo que pasa después es cuando te muestra el resultado y decís, no, no, yo no quiero ser esa persona. Ahí es la cultura en una capa, en una layer mucho más cara y menos porque esto lo aclaro por lo que hablábamos en uno de los primeros podcasts. El hecho de que no podamos hacer que los robots caminen bien, pero que podamos hacer que hagan bien los cálculos matemáticos, como me han enseñado muchos autores, no es porque la cuestión de la locomoción sea más simple que la del cálculo. Es porque nuestro cerebro dedica mucho cableado a movernos. Entonces, de nuevo, nuestro cerebro dedica mucho cableado a reconocer amenazas, como hablamos al principio del podcast, porque durante mucho tiempo eso fue muy importante y porque nuestros padres nos dieron esos genes porque fueron los que ganaron. Entonces, la otra capa nos cuesta más, no porque es más difícil ser progre, sino porque es más nuevo, porque menos de nuestro cerebro está codificado para amar a toda la humanidad en toda su diversidad y riqueza, porque eso hace muchos años hubiera significado que intervenían tu caravana, se violaban a todos y te prendían fuego. No era una estrategia viable. Hoy lo es, porque queremos que lo sea, por eso cuesta, como cuesta pensar en cosas exponenciales, porque no estamos cableados para pensar en eso. Entonces, para mí lo esperanzador es que si nos pusieran en esa máquina, después intervendría nuestro córtex, te acordarías de Better Angels of Our Nature y dirías, no, yo no quiero ser tribal, yo quiero abrazar a mis amigos negros y chinos, y eso es lo que vale. Pero lo que estoy diciendo yo es que en la máquina algo nos triggerearía. Porque siento que hay un módulo de nuestro cerebro que necesita ocupar esa categoría. Y ojalá Elon Musk se apure para que podamos ocuparla con un alien. Eso es lo único que estoy diciendo. Que esa categoría siempre hay alguien en ese lugar. Porque el cerebro pone a alguien en ese lugar. Ok. Y eso es ser realmente pesimista. Ok, sí, comparto. Y te voy a hacer clips para descontextualizarte. Eso voy a poner a los editores a laburar en eso desde mañana. El día que salga me cancelan, boludo. Yo, eso que no uso mucho redes sociales, pero. Boludo, de verdad voy a pedirle a alguien, voy a contratar a alguien por Workana y le voy a mandar tipo los 20 gigas después que le voy a decir, loco, necesito que solo saques clips donde Fidel quede para el culo. De última te hago un deepfake. Tipo. Vos diciendo cosas horribles, ¿viste?
No, fue un buen. Para mí estamos entrando en una en la que. Yo estoy disfrutando, disfruté la última, disfruté esta. No preparamos un carajo, las cosas tienen un sentido. Estamos para mí más afilados. Eh, Sí, 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 creo que sí. Voy a cortar la grabación porque ahora se viene la parte en la que nos tiramos flores durante media hora antes de que nos vayamos, alguno se Dale. vaya a comer y no veo por qué el futuro tiene que sufrir esto. Así que nos vemos bueno, seguro para fin de mes ya va a estar todo esto online, así que nos vemos la próxima a tomar otro significado ahora más. Y bueno, gracias Fidel como siempre por ser lo más y gracias al mundo. Ok, gracias por tenerme acá. Ay, me encanta.